Compartir pantalla. Buenas tardes, profesor. Hoy día le traemos el análisis de modelo de regresión, de los modelos de regresión, con respecto al informe que formulamos y al R-script que le mandaremos a continuación. Eh, para esto se necesita una breve introducción sobre lo que es el contexto y el porqué de las especificaciones sobre las variables y la base de datos. Principalmente la base de datos eligió la KCEN 2020 en pandemia, que nos entrega las variables típicas de la KCEN, pero con los datos obtenidos en el año en pandemia. Como bien sabemos, este año, o sea, ese año 2020 significó un gran problema para el Estado, como también para las personas. Hubieron respuestas inmediatas a eso, como el cierre de aduanas o el aumento del gasto público, por ejemplo, en la adquisición de vacunas. Eh, en cuanto a la importancia que tiene esto, es para principalmente eh, visualizar el impacto de políticas públicas del Estado, como también el contexto de las personas en pandemia. Bueno, en cuanto a las variables a considerar, principalmente se separan en los cuatro módulos aquí presentes. El primero es el módulo de la salud, que solamente veremos una variable que es si tuvo alguna enfermedad o accidente. También tenemos muchas variables en el módulo de ingresos, que son el IFE, el bono de emergencia COVID, el sueldo líquido, el ingreso autónomo del hogar, el número de días mensuales pactados con el empleador, el ingreso total per cápita corregido y el ingreso total. En cuanto al módulo del trabajo, también nos especificaremos solo en una, que va a ser si la persona trabajó la semana pasada al menos una hora. Y en cuanto a los indicadores adicionales, utilizaremos el número de personas, el nivel de escolaridad, el número de inactivos, el número de desocupados, la presencia de menores de 18 años en el hogar y la ocupación informal. Todas estas variables serán ocupadas para la preselección de los modelos a construir posteriormente. Bueno, como le dije anteriormente, el objetivo de este informe, de este análisis, es obtener un impacto de políticas estatales, como lo son el bono COVID y el IFE, como también de obtener cómo vivieron las personas el contexto de pandemia. Y ahora pasaremos con la metodología a ocupar en este informe, ¿no es cierto? Eh, Principalmente nos centraremos en ocupar el software RStudio. Como se mencionó anteriormente, se ocupará la KCEN 2020 en pandemia. Se ocuparán también tres modelos de regresión separados por diversos ejes, donde en cada uno se preseleccionarán seis variables y se acotarán la base de datos a tres comunas para las tres regresiones. Estas comunas fueron seleccionadas con una función de RStudio que permitió comparar la media de ingresos de las comunas con el fin de segmentarlas en las más pobres, que nosotros elegimos Los Prados, San Ramón y La Pintana, que son las tres más pobres de la provincia de Santiago. De manera general, también destacamos que se utilizó el método A y C para construir los modelos, con tal de que sean los ideales para obtener los mejores resultados estadísticos. Eh, También cabe recalcar que de manera general se usaron los filtros, se utilizaron funciones como mutate, como pipeline, como la trata de datos NA 99, 9 también, que apareció en algunas variables.
Como también la modificación de la naturaleza de las variables con asinteger y asfactor, aparte de toda la metodología utilizada en la creación de gráficos. Bien, en cuanto al modelo de regresión lineal simple, preseleccionamos las variables de ocupación informal, ingreso total, edad, ingreso autónomo, número de personas y la variable y 2 días. Para el modelo de regresión lineal múltiple, se preseleccionaron las variables ingreso total per cápita del hogar, el IFE, el bono COVID, el número de desocupados, el número de inactivos y el número de personas. Y para el modelo de regresión lineal logístico se preseleccionaron las variables sexo, edad, em, si trabajó como mínimo 1 hora, la presencia de menores de 18 años en el hogar y también la variable S16. Ahora pasaremos con los resultados de la calidad del modelo. No, con los resultados, la calidad del modelo y las conclusiones de los modelos que presentaremos a continuación. Bueno, respecto al modelo de regresión lineal simple, se empieza a mencionar nuestra hipótesis. La hipótesis nula vendría siendo que no existe una relación lineal significativa entre la variable dependiente ingreso y la variable de ocupación informal. Por lo que la hipótesis alternativa vendría siendo que sí existe una relación lineal significativa entre la variable dependiente ingreso total y la variable independiente ocupación informal. Bueno, a partir del summary que aparece en la presentación, podemos dar la interpretación de la significancia de los coeficientes del valor P y valor T. En este modelo de regresión lineal, podemos ver que el valor T de la variable de ocupación informal tiene un valor de menos 4,675, lo que nos sugiere que el coeficiente es significativamente distinto de cero, y por otro lado, el P-valor es muy bajo, por lo tanto es estadísticamente significativo. En cuanto al intercepto, su valor es muy menor también, por lo tanto es estadísticamente significativo en conjunto de su valor T, el cual es significativamente diferente de cero. En cuanto a la calidad del modelo, podemos mencionar el f cuadrado múltiple, en donde se nos ve el ajustado, que corresponde a 0,03667. Que representa una variabilidad del 3,62%, lo cual explica muy poco. En cuanto al análisis del F-statistic, el modelo es muy significativo porque posee el valor F un 21,85 y el p-value es de 3,67 lo cual generalmente posee los 3 asteriscos que significan una muy buena significancia. Con cierta influencia de valores grandes al final de la muestra. No obstante, se nota que desde la mediana hacia abajo existen peores resultados. En cuanto a la homoscedesticidad, no se puede determinar al ser la variable independiente de naturaleza binaria, lo que no nos permite verificar la constancia de la varianza. En cuanto a los resultados arrojados por el ANOVA, los valores muestran que la variable independiente es significativa para el modelo. A su vez, en cuanto a la significancia proporcionada para el valor de P en consideración de T, se obtiene que la variable es significativa, lo que construye un p-value positivo, que se complementa con un buen valor de estadística, que sugiere al menos que una de las variables posee un impacto significativo en la variable. Sin embargo, al momento de analizar el f cuadrado, notamos que posee muy poco nivel de explicación por parte de la variable independiente. Esto principalmente a que es una variable binaria
y no posee mucha variabilidad. En consideración de todo lo mencionado, rechazamos la hipótesis de una previa en consideración de lo anterior, no rechazamos la hipótesis de una previamente formulada en esta sección, que es no existe una relación lineal significativa entre la variable dependiente ingreso total y la variable dependiente ocupación informal. Esto se realiza teniendo en cuenta el bajo valor de análisis de R cuadrado. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia formulada previamente se arroja resultados significativos. Por último, haremos algunas implicaciones prácticas según los resultados. En esta se recomienda regular la tasa de ocupación informal para así poder tener mejores ingresos totales por parte de la ciudadanía. Pasando al modelo de regresión lineal múltiple, eh, notamos principalmente que, al igual que el modelo anterior, en cuanto al análisis del summary establecido, existe, ¿no es cierto?, un alto nivel de significancia, como también se puede notar que, por ejemplo, el bono COVID no posee tanta significancia como las demás variables en el modelo. Ahora, con respecto a la discusión que se plantea sobre el R cuadrado, este logra explicar solamente en un 16% la variabilidad por las variables independientes, lo que es bajo, pero no tan bajo como el modelo anterior, que era, si no me equivoco, del 3%. En cuanto al F-Statistic, este modelo cuenta con un valor de 47,2 y un p-value muy bajo de 3 asteriscos de 2,2 Por lo tanto, la evaluación global del modelo es estadísticamente significativa, lo que sugiere que al menos una de las variables tiene un impacto significativo en la variable dependiente. En conclusión, en cuanto a los residuos, se puede ver que desde la mediana hacia abajo existe una tendencia negativa y desde la mediana hacia arriba podemos ver que el máximo que se obtiene es demasiado elevado, por lo que pueden, o lo más probable es que existan datos que se escapan de, de la media, ¿no es cierto? Que serían comúnmente nombrados outliers, por lo que se tiene cautela con eso. También, con respecto a lo anteriormente dicho, el p-value y el f-statistic son muy significativos, por lo que eh, se, se es válido rechazar la hipótesis nula, que, que a su vez tenemos cautela de rechazarla porque existen datos como que la muestra no es homocedástica, de hecho es heterocedástica, pero levemente heterocedástica, como se puede apreciar en los gráficos del informe. Sin embargo, en consideración también que el R cuadrado es bajo, decidimos rechazar la hipótesis nula, que fue mencionada anteriormente. Y por último, daremos las siguientes implicaciones prácticas según los resultados obtenidos, que principalmente se recomienda mantener los subsidios en los casos de emergencia, como también se plantea que, o sea, planteamos que tiene que haber una cautela en la regulación de situaciones internas en cuanto al hogar de la persona, porque son variables que influyen en cuanto a la obtención de ingresos y eso es fundamental. En cuanto al modelo de regresión logística, se obtuvo que también la muestra era muy significativa con respecto a los valores obtenidos en el summary. Esto se puede confirmar también con el ANOVA
que nos permite, con un análisis distinto en esta ocasión en cuanto a la devianza, nos permite ver, por ejemplo, el impacto que poseen las variables, como la escolaridad y todas las variables en sí. Sin embargo, eh, este modelo logístico requiere de otros análisis que no son el R cuadrado ni el F statistic. En su lugar se reemplazan por el test log likelihood y el pseudo R cuadrado que se obtiene con respecto a la función PR2 de la librería PSSL. Bien, en cuanto al análisis de likelihood, se obtiene que mide la calidad del ajuste y que el valor indicado es bastante alto, por lo que se demuestra un buen ajuste del modelo. Sus variantes también explican lo mismo y pasando al pseudo R cuadrado, se indica que la varianza explicada en el modelo en comparación con el modelo nulo es bastante baja. Por lo que si tomamos en cuenta los tres modelos explicados, podemos notar que la varianza, la variabilidad en cuanto a la explicación del modelo es bastante baja. En conclusión a eso, obtenemos que de alguna forma que todos los modelos mantienen esta significancia, ¿no es cierto? Sin embargo, también se plantea lo que se puede observar en el R cuadrado, que es bastante bajo. En este caso, el ANOVA fue positivo por una parte, pero negativo por la parte de la modulación, ¿no es cierto? En cuanto a la influencia que tiene sobre el R cuadrado. Eh, y en consideración a eso, podemos rechazar la hipótesis nula. También mencionamos que en cuanto a la homocedasticidad, esta es una muestra homocedástica, por lo que la variación es bastante constante y permite una buena visualización de los datos. Y en cuanto a las recomendaciones que nosotros planteamos, como sale en pantalla, se recomienda colocar énfasis en la promoción de las variables influyentes, como lo son la escolaridad. Ya finalizando esta presentación, queremos mencionar las recomendaciones para mejorar el desempeño de los exámenes. Como se puede observar, nosotros creemos que lo fundamental para desarrollar primero un buen examen con respecto a bases de datos exigentes como son la CASEN, se requiere poseer un buen hardware por parte del investigador. Eso influye directamente en el desempeño que tenga en cuanto a su examen, ¿no es cierto? Como también el uso del método Acalque, del modelo Acalque, permite obtener de manera muy simple modelos de buena calidad con el fin de optimizar, ¿no es cierto?, los recursos, el tiempo y también de obtener de manera más eficiente em, modelos de regresión que sean bastante significantes. También se plantea el hecho de utilizar variables con mayor cantidad de datos con el fin de que posean un mejor comportamiento en cuanto a su manipulación, como también a poseer mayor normalidad y que la muestra sea más creíble. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por su atención. Nos despedimos. Gracias.